Para empezar el video de hoy quería comenzar con una reflexión que inicia desde una pregunta hacia ustedes, partiendo desde la curiosidad o el desconocimiento bueno, querer saber si alguna vez les ocurrió algo que a mí con el pasar del tiempo me ha empezado a suceder y he escuchado que muchos otros también, y es que en muchísimos ámbitos de la vida, por no decir en la mayoría, cuanto menos sabes mejor, porque en todos los ecosistemas donde vivimos o en todos los contextos en los que nos movemos, uno siempre tiene un grado mayor o menor de inocencia, y esa inocencia es la que también te permite transitar el día a día con esperanza, con alegría, con color, con ganas, con incertidumbre por conocer qué es lo que te depara el mañana, y es una inocencia la cual uno carga desde niño, que es cuando uno menos sabe. Sin embargo, cuando pasan los años y te empezás a enterar de un montón de cosas, cuando te topás con situaciones que son un puñal para tu niño interno, que creció, en este caso viendo fútbol, enamorándose de cómo una pelota iba de un lado para el otro, de cómo su equipo en ese momento, con 8 años en 2009, desplegaba un fútbol que nunca en mi vida volví a ver, que me generó enamorarme del deporte que hoy en día es el mayor motor o de los mayores motores que tengo para transitar el día a día, y es del que justamente trato de hablar y donde la gente me puede escuchar. Ese deporte llamado fútbol, mientras más sabes y más años tenés, peor, porque lamentablemente hoy terminaron de matar una energía que vive adentro de mí y que la arrastro justamente, como antes decía, de niño, en mi infancia, donde yo creía que el fútbol era patear la pelota, donde iba a la escuelita y me enseñaban a cómo patear de derecha, patear de zurda, cómo me hablaban de compañerismo, de pasársela al compañero cuando tiene que hacer el gol, de tratar de disfrutar lo máximo posible y de dejar, por lo menos en esos años, el resultado de lado para poder enfocarme en disfrutar la experiencia de lo que es jugar a la pelota y amar el fútbol. Y yo lamentablemente en estos casos amo el fútbol, por eso es que la jornada de hoy va a ser imposible de olvidar en todos los días que me queden, porque lo que hemos vivido hoy ha sido, por lo menos desde mi lado, el atraco más grande que he visto en un partido de fútbol. Y miren que nosotros, hincha de Huracán, mierda que si tenemos lista. Antes les hablaba del 2009, una noche que no voy a olvidar tampoco, traumática para el resto de mi vida, al ver cómo me arrebataron la oportunidad de ver campeón a mi equipo, con mi papá, con mi abuelo, y por supuesto que esto no tiene la misma magnitud, porque Huracán se jugaba a entrar a los playoffs de la Copa Sudamericana, que no representa nada en comparación a un título tan importante como el que 2009 podría haber sido. Pero en cuanto a sentirse perjudicado, y vuelvo, Huracán es el equipo más perjudicado en la historia del fútbol argentino, por lo tanto, bien sabemos de este mundo, nunca vi algo igual. Nunca vi que la pesadilla se vuelva realidad, que lo que te taladran en el oído con que va a pasar suceda. Por eso hablo del concepto de la pesadilla, porque digo, cuando uno sueña esas cosas feas, cuando se despierta ya sabes que se terminó, que eso estaba en tu cabeza. Ahora, cuando lo que está en tu cabeza pasa a la realidad, traspasa al mundo real, es muy fuerte de digerir y de tomar conciencia de estar viendo eso de que todo el tiempo quisiste evitar. Y más allá de que seguramente todos nos imaginábamos que algo podía pasar, creo que nadie podía llegar a imaginar, ni los propios protagonistas de Barracas, la ayuda tan alevosa para poder empatar el partido Huracán. Y te das cuenta de que esto no es solamente una cuestión de nosotros, porque entras a Twitter y ves, por suerte, un movimiento enorme en redes sociales de hinchas de todos los clubes, incluso de San Lorenzo, hablando que es un papelón histórico, cuando me llegan mensajes de mis amigos diciéndome no puedo creer lo que estoy viendo. Pero lamentablemente esto es imposible de frenar, o por lo menos por ahora, porque la avaricia y el poder, la ola de poder con la que maneja la Asociación de Fútbol Argentino es tan grande que lleva, por poner un ejemplo, y qué ejemplo, al presidente Huracán a levantar la mano cada vez que tiene que hacerlo, cuando se trata de situaciones con el Chiqui Tapia, de generar un acto de violencia enorme como lo fue el partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, y por supuesto el desenlace de hoy, donde el árbitro del partido dice que lo va a cagar a piñas a Cudelca. Entonces, ¿dónde está el límite? Porque ustedes creen que esto es lo máximo que va a llegar a pasar. Yo no quiero decir que esto no es nada, pero miren que todavía quedan cosas por pasar, porque van a suceder, y sin ánimo de alentar a ninguna violencia, va a suceder. Va a haber un día que un loquito va a reaccionar y va a pasar una tragedia en serio, y ahí los secanuca de Tapia, por supuesto, van a saltar a decir sociedad destruida, no puede haber visitantes, todos los discursos que usan para hacer pasar de loco a las personas que señalan los hechos de corrupción que tienen
tiene este fútbol argentino asqueroso, en lugar de hablar de la culpa de los reales violentos que usan traje y no que usan camiseta de fútbol y están en la tribuna. Los tipos que se sientan en la silla de más poder, que descansan en las esferas donde más plata y poder justamente se mueve y que digitan y deciden todo lo que es este asqueroso fútbol del que ojalá me gustaría saber menos de lo que sé o por lo menos de lo que puedo interpretar, porque la verdad es que no hay que tener mucha información para darse cuenta de lo que pasa. Estamos lamentablemente viviendo en una dictadura donde todos los hechos son decididos por el dedo del presidente, donde nada está sujeto a lo inesperado, a lo no planificado, al azar, a la pasión, al color, a lo natural. Todo es lo que nos imaginamos, todo es sospecha transformada en realidad. Pero para que vean que no soy solamente una persona que está transitando un momento durísimo, voy a hablar del partido y voy a empezar antes que nada diciendo que el principal responsable por el que Huracán se queda fuera de la Copa Sudamericana y los playoffs es en orden dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, porque por supuesto el árbol no va a tapar el bosque y hoy llegaste a esta instancia necesitando derrocar al caballo del comisario porque no hiciste bien las cosas durante todo el segundo semestre, que fue un fracaso rotundo y que saber que tenías que haber ganado hoy y que lo mereciste hacer y que se te dieron todos los resultados para poder clasificar a los playoffs y a la Copa Sudamericana no va a tapar ni en pedo lo mal que se hizo todo este segundo semestre, donde el 95% del plantel no levantó la pierna en un partido importante, donde los delanteros no hacen goles, donde los defensores mostraron su peor versión desde que están en Huracán, donde el técnico fue un muerto viviente, escondido, abajo del banco de suplentes, donde el secretario técnico trajo los peores refuerzos en las dos gestiones del oficialismo y donde el presidente Huracán no sé ni siquiera si jugó el campeonato económico para traer refuerzo de verdad y para echar al técnico cuando había que hacerlo, cuando todavía había tiempo de no quedar afuera como pasó hoy. Y por favor, Abel, te lo digo, por favor, no te saques más una foto con el presidente de la AFA, Abel, por favor te lo pido. Respetanos a nosotros los hinchas de Huracán, no nos tomes más el pelo, por favor te lo pido. No te pido que no levante la mano porque sé que nos mandan a la B, porque hoy nos demostraron eso, porque hoy nos demostraron de que si te quieren cagar lo hacen y no tienen vergüenza. El poder es muy fuerte para ir en contra del poder, pero no te saques más una foto porque la foto no te la obliga a nadie, no te ponen un fierro en la cabeza. No se vaya a la B Huracán si te piden una foto del presidente de la AFA. No te saques más una foto con el Chiquitapia, te lo pide el hincha Huracán y te lo pido yo con la voz rota de la impotencia, hermano. Y más allá del voto o no, en la anterior elección yo desde el primer momento confié porque no soy hincha de ningún partido político y no lo voy a hacer nunca, soy hincha de Huracán y el que esté le deseo lo mejor y voy a apoyarlo cuando haga las cosas bien y cuando haga las cosas mal. Y vos tuviste ambas, porque quiero hablar de que mejoraste la cancha, de que hiciste obras, de que aumentaste la masa societaria, de que hiciste un mal mercado de pases, de que no echaste al técnico tempranamente. Quiero hablar de cosas objetivas, analizables, criticables. No quiero hablar de esto. Esto es una vergüenza. Yo sé que sos hincha de Huracán, así que con más razón. Si vos sos hincha, no lo hagas más, por favor, porque vas a quedar manchado vos. Y encima vas a quedar pegado en un lugar donde ni siquiera nos favorecen. Porque ojalá tuviéramos peso en AFA como tienen otros equipos, como Argentino, como Central. No tenemos peso en AFA. Ya está, vas a tener que corregir un montón de cosas y tenés tiempo todavía para hacerlo. Es hora de dar el salto de calidad, viejo. Pero no nos tomen más el pelo, por favor. Es una vergüenza tener foto del presidente de mi club que hoy fue perjudicado con el presidente de la AFA que fue el responsable. Y así como dije de que no solamente iba a hablar del árbitro, y así como dije que el principal responsable de este fracaso de segundo semestre son dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, también voy a decir que hoy Huracán mereció ganar, porque hablando un poco de fútbol, si bien fue un partido bastante feo, quien mereció más fue Huracán, que en el primer tiempo logró controlar a su rival con mayor o menos eficacia, pero la realidad es que no pateó el arco Barracas Central en el primer tiempo y Huracán sí lo hizo, más allá de que hubo momentos donde el equipo del gallego Insúa, por el sector izquierdo, con su hijo Insúa y con el perrito Barrios moviéndose, donde la pelota giraba, pudo encontrar alguna serie de conexiones, pudo tocar la pelota, pero nada que realmente haya representado un problema para el Mono Mesa, donde yo creo que más allá del resultado final se reivindica después del mal segundo semestre que tuvo, ataja ese penal, también inventado, por supuesto inventado, le permite a Huracán llegar al segundo tiempo con vida, adentro de tanto playoff como de Sudamericana, y lo mejor del primer tiempo Huracán fueron aproximaciones en las ideas de Miljevich, pero la mayoría terminadas mal en los pies de Bizanz, hasta el momento del gol, donde Huracán aplica un concepto que este segundo semestre lo desterró por completo, que es finalizar una jugada, donde por ejemplo puede haber un rebote que te deje la pelota en el pie para poder rematar, cosa que es lo que termina sucediendo, recurso que no recuerdo que use del partido con Tigre, donde el Colo Gil finaliza jugada, hay un rebote de un jugador y
10 goles en contra. Este torneo Huracán remató muy poco a largo, finalizó muy poca jugada, producto de querer meterse con pelota y todo adentro del arco y no teniendo los recursos para poder hacerlo. Por eso es que no pude entender nunca por qué Huracán no hacía estas cosas que por ejemplo hizo Viara y le permitió a Ojeda recibir y rematar muy bien. Y en un partido donde Huracán tenía controlado, más allá de que el segundo tiempo lo arranca bien Barracas, con Ruiz moviéndose entre líneas, por izquierda, por derecha, Viara pudo tenerlo controlado hasta un punto, después empezó a superarlo, una buena intervención del Mono Mesa, pero seamos sinceros, hasta ese momento obviamente el miedo estaba, el nerviosismo, pero no pasaba nada. Y se inventan ese penal grotesco, horrible, asqueroso, y como antes decía, ¿no? La pesadilla se vuelve realidad, los fantasmas aparecen, las insinuaciones que la cabeza te hacía suceden, y así como quien no quiere la cosa, te inventan un penal, que por supuesto que es menos penal que el primero, porque Waller está recogiendo la mano, de hecho. No puede ampliar nunca volumen porque la está recogiendo, o sea, tiene que amputarse el brazo. Ni siquiera es que no la está llevando para su cuerpo. Pero creo que más allá de esa jugada que te la puede haber inventado en el minuto 2 del segundo tiempo, en el minuto 50 del segundo tiempo, creo que Kudelka se equivoca en no sacar a Jiménez, que estaba siendo totalmente perjudicial para el funcionamiento del equipo. Huracán sale a jugar el segundo tiempo con el objetivo de defenderse y matar el partido del contra mediante el orden y los lanzamientos de Miljevich, pero cada vez que Huracán lograba pasar mitad de cancha, Jiménez no se asociaba bien, no retenía la pelota, y creo que el ingreso de Tisera tenía que haber sido antes, porque es un perfil mucho más rápido, mucho más veloz, mucho más dinámico para justamente correr al espacio y agarrar mal parado a los centrales y a lo mejor poder matar el partido. Creo que Huracán podría haber encontrado el 2-0 antes de toparse con, por supuesto, el invento del 1-1. Y bueno, llega el empate, por supuesto que se arma el correspondiente quilombo, y bueno, el partido se empieza a tornar en un ida y vuelta, en un palo a palo, donde Barracas tiene las suyas, Huracán también, aquella ocasión de Sequeira que ataja bien el arquero, pero ya la sensación era de vaciamiento, ya insólitamente no te alcanzaba con el empate, aunque se dieron todos los resultados, todos jugaron para Huracán, y bueno, si bien se mereció ganar, tampoco que completó un partido de ensueño, porque no tuvo tantas situaciones, pero sí que creo que mereció llevarse el triunfo, si uno lo merecía el Huracán, sin por supuesto brillar, ni resaltar, ni mucho menos, y de esa forma lamentablemente termina una de las tardes más tristes del fútbol argentino, por supuesto de las más horribles y menos olvidables de lo que ha sido la historia moderna de Huracán, donde una vez más es perjudicado, como podía haber sido otros. Hoy no creo que haya sido perjudicar a Huracán, sino que fue beneficiar a Barracas, y en el medio estuvo Huracán, como antes decíamos, el equipo tenía que llegar con todo resuelto antes de la última fecha, no se encargó de hacerlo, hoy tenía que ser un papel excelente, sin lugar a dudas, para que Barracas no te pueda meter la mano en el bolsillo, y con pocas dudas que dejó en el aire, lamentablemente las aprovechó la terna arbitral, y bueno, ha sido algo pocas veces visto en mis 24 años de vida. Lamentablemente desde Qatar 2022 vivimos en una pesadilla llamada fútbol argentino. Así que ese ha sido el video de hoy, gente. Discúlpenme la bronca, la calentura, saben que bueno, que digo lo que pienso, y lamentablemente hoy ha sido una jornada donde estuve al borde de ponerme a llorar en cámara por la impotencia, donde en mi casa grité como loco el gol, grité como loco la tajada de Mesa, y por supuesto al momento del segundo penal empecé a las puteadas. Soy un amante del fútbol, como lo dije al principio, por eso es que lo que ha sucedido hoy es una puñalada directamente hacia lo que queda de mí, que es un montón de lo que queda de mí de amante del fútbol. Pero estas cosas nos lastiman, nos hacen descreer, nos sacan las ganas, que a lo mejor es lo que quieren, a lo mejor quieren sacarnos las ganas. Tal vez quieren este fútbol elitizado, donde los que vayan a la cancha sean robots sentados en las butacas y no los tipos que estamos en la tribuna, que alentamos, que nos quejamos, que tenemos pasión. Pero bueno, este es el fútbol de los campeones del Curra. Espero que haya gustado el video, coméntenme qué les pareció, no solamente por supuesto el atraco universal, sino el desarrollo del partido, el semestre y demás. Suscríbanse, estamos en el objetivo de los 1000 suscriptores, estamos en 850 más o menos, quedan 150 antes de que termine el año, el objetivo son los 1000 y estamos muy cerca de conseguirlo. Sé que no es tal vez el mejor momento para pedirlo, pero no quiero no cerrar el año de la forma más feliz que al menos Huracán me dio el año, que lamentablemente no fue el título en Santiago del Estero, sino que a lo mejor es crear mi comunidad junto a todos ustedes en un espacio de escucha, de charla, de debate, de oído, de interacción, donde todos nos podamos sentir cómodos diciendo lo que cada uno sienta y coronándolo por todo lo alto, más allá de que
Huracán lo coronó por todo lo bajo. Si tenés a un amigo quemero que creas que le puede llegar a gustar el contenido, pasáselo y en todo caso que él decida si se suscribe o no. Así que, como digo, denle like, comenten qué les pareció, suscríbanse, atentos al canal porque el contenido no termina acá. Se vienen varios videos con el balance del tercer ciclo de Kugelkan Huracán, que me imagino que tarde o temprano va a terminar, con un montón de cosas más hasta llegar y por qué no pasar los 1000 suscriptores. Eso fue todo, gente. Gracias por escucharme y como siempre digo, que lo mejor que esté por venir sea para Huracán. Gracias.